Entonces, vean, pues jóvenes, hoy nos compete continuar con el desarrollo de el tema de los principios, ¿sí? Que inspiran al derecho procesal del trabajo. Ya en la clase del día miércoles pasado que tuvimos presencial, empezamos a desarrollarlos y vimos en aquella oportunidad el principio de bilateralidad no individualizada, en el que pues platicamos que, al igual que como sucede en materia individual de trabajo, en materia colectiva también tenemos una bilateralidad que se da entre el grupo de trabajadores organizados, sea a través de un grupo coaligado o de un sindicato, y el patrón. Pero nos encontramos con la particularidad que no existe una individualización, como sí lo ocurre en el derecho individual de trabajo. Es por ello que entonces hablábamos que este principio de bilateralidad no individualizada descansa entonces en aquellos que tengan la legitimación, ¿sí? La legitimación de actuar en representación del grupo de trabajadores. Ya lo mencionamos que en el grupo coaligado la ley establece que serán al menos 3 trabajadores los que ejerzan esa representación. Hablamos en la clase pasada que obviamente tiene que haber una asamblea de los trabajadores que van a formar ese grupo coaligado, que se va a suscribir un acta que no debe estar revista de mayores formalismos. Recordemos que el derecho de trabajo está inspirado en el poco formalismo y que evidentemente pues tendrá que emitirse una certificación de esta acta por quien quede electo como secretario para acreditar esa legitimidad que se va a presentar frente al patrón. Y hablamos pues que en el sindicato la propia asamblea, sí, también se hace una asamblea que debe constar en actas. El sindicato obviamente pues es un cuerpo permanente que está mejor organizado. Acá habrá un secretario de actas que es el que toma nota de lo que acontece en dicha asamblea y entonces si ya la mayoría del sindicato acordó el planteamiento del proyecto de pacto, están de acuerdo con el proyecto de pacto, ya van a decidir ellos si 3 o todos los integrantes del comité ejecutivo son quienes van a ejercer esa legitimidad, ¿sí? En representación de los trabajadores frente al patrón. Entonces ahí hablamos también una certificación de esa acta en donde consta, repito, que se aprobó el planteamiento del conflicto, que se aprueba el proyecto de pacto colectivo y que se designa a quienes serán aquellos trabajadores integrantes del comité ejecutivo que van a ejercer la representación en nombre de los trabajadores. Vimos también que evidentemente era sumamente necesario eh, contar con otro documento como es la certificación, ¿sí? Que extiende la Dirección General de Trabajo. Recuérdense que el sindicato al inscribirse pues queda gozando de personalidad jurídica y el comité ejecutivo, que es el que ejerce esa representación, pues también va a tener una certificación con la que va a acreditar la personería, la calidad con la que actúa como representante del sindicato. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada en cuanto a nuestro primer principio. Si todavía hubiera alguna duda ahí, pues me comentan. Y caso contrario, pues vamos a continuar con el principio que nos toca desarrollar el día de hoy. Bueno, el día de hoy entonces lo que vamos a ver el siguiente principio, ¿sí? El siguiente principio que es, se los voy a poner igual acá en el chat. Nuestro siguiente principio es el principio de necesidad, ¿sí? Principio de necesidad. Bueno, ¿a qué se refiere este principio de necesidad? A ver, quiero que vayamos entendiendo que cuando se busca una negociación colectiva,
pero a quienes ya estuvieran graduados dentro de la institución, ¿les va a ser benéfico? No, definitivamente no, porque ellos ya pasaron su proceso de examen técnico profesional, ya están graduados y colegiados en la universidad, en el colegio profesional respectivo. Veamos otro ejemplo. Puede ser que se solicite una guardería, ¿sí? Que haya la intención de que un espacio que hay, que es una bodega grande, que no se utiliza entre la empresa o la institución, se cree una guardería, ¿sí? Entonces, que el patrono contrate, no sé, pensemos en una empresa no tan grande, 2 o 3 personas que estén de 8 a 5 y que entonces las mamás que no tengan con quién dejar a sus hijos puedan llevar a los hijos a la guardería de la institución o de la empresa. Ese es otro beneficio que va a ser de mucha productividad para las mamás o las mujeres que estén en condición de tener hijos pequeños. Probablemente o seguramente no va a ser un beneficio que vaya a beneficiar, le digo de repente a muchas de ustedes que tal vez estén estudiando, todavía estén solteras, todavía tema de familia no lo tienen previsto a corto plazo. Pensemos también que de repente en la empresa hay gente que ya tiene hijos grandes, gente de 19, 20 años que ya están en la universidad, en fin, ¿sí? A eso se refiere este principio de necesidad. Y vamos recapitulando. Se basa en el principio de igualdad y de economía, es decir, todos tenemos derecho a que se mejoren nuestros derechos laborales. No es un requisito sine qua non que tengamos que buscar solo beneficios o derechos, o mejorar, crear o mejorar derechos que nos beneficien a todos, como por ejemplo podría ser un aumento de salario del 10%. Eso nos beneficia a todos, excelente. O vamos a crear un bono, ¿qué les digo yo? Un bono que se llame Fiestas Patrias, que en el mes de septiembre nos van a dar un salario adicional a todos. No necesariamente, jóvenes, esa progresividad a la que nos llama, repito, el artículo 106 constitucional que dice que los derechos son irrenunciables, susceptibles a ser mejorados, y que también en esa misma concordancia establece el considerando cuarto literal B, donde dice están llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica y debe existir una progresividad. Pues repito, con base al principio de igualdad y al principio de economía, ¿sí? Se debe buscar la mejora de esos derechos difusos, ¿sí? Y por eso esta pequeña definición acá o explicación en donde nos dice, los derechos son de todos, no pertenecen a ninguno en particular y cuya solución no puede ser personalizada o parcializada, ¿sí? Es decir, se dan soluciones que pueden gozar todos los trabajadores, pero evidentemente habrán algunos derechos que van a aprovechar más unos trabajadores que otros dependiendo de lo que se trate. Pueden ser muchos ejemplos. Digamos que se logra en el pacto colectivo de condiciones de trabajo que el día del padre y el día de la madre se dé descanso, ¿sí? Se da licencia con goce de salario. Eso lo van a aprovechar ¿quiénes? Quienes tengan la condición de papás o de mamás. Entonces, repito, los derechos son de todos, no son propiedad de alguien en particular y todos esos derechos difusos, ¿sí? Deben ser atendidos. No podemos, repito, parcializar o personalizar los derechos y buscar solo aquellos que beneficien a toda la colectividad, sino que, repito, creo que la palabra clave es el derecho de trabajo, este principio de necesidad, llama que en la igualdad, principio de igualdad que tenemos, todos tenemos el derecho de que sean mejorados estos determinados derechos, ¿sí? No sé si queda claro el principio de necesidad, jóvenes. Les digo, creo que para comprenderlo, facilito. Principio de necesidad tiene su base en el principio de igualdad. Todos tenemos derecho a hacer nuestras peticiones, a mejorar nuestros derechos de trabajo o a crear los que no existen, ¿sí? Principio entonces de igualdad y de economía, porque obviamente esto lleva siempre un trasfondo económico. Sabemos que con base entonces a ese principio de igualdad y de economía, en cumplimiento a la progresividad,
¿sí? Que establece la ley en el artículo 106 constitucional y en el cuarto considerando literal B, que nos establece que los derechos de trabajo están llamados a mejorarse y a desarrollarse. Entonces, con base en esa progresividad, ¿sí? Existe entonces la necesidad, repito, de atender todos aquellos derechos difusos. Dentro de un conglomerado de trabajadores, repito, habrán derechos que le asisten a todos. Creo que el aumento de salario es el ejemplo más claro, pero además vamos a encontrar también que existen necesidades particulares de cada grupo, ¿sí? Entiendas, estudiantes universitarios, mujeres embarazadas, padres o madres de familia, etcétera. Pueden haber muchos ejemplos ahí. Entonces se van a atender porque, repito, los derechos, como lo establece la ley, son de todos y no pertenecen a un sector en particular. Puede ser, pongamos de los ejemplos que habíamos hablado, puede ser que alguien al día de hoy pues esté soltera, no tenga la necesidad de una guardería en el trabajo, pero en 5 años probablemente contrae matrimonio, tiene hijos y entonces va a aprovechar ya de esos beneficios que, repito, no eran propiedad de solo las 10 madres que existían en la institución o en la empresa, son de todos y en cualquier momento quien tenga el derecho puede hacer uso de ello. Pensemos también en alguien que tal vez ya se graduó de abogado y ve que en la empresa existe la facilidad para ahora estudiar, porque dan licencias con goce de salario, porque hay otros beneficios. Entonces puede ser alguien que pensaba que nunca ya iba a gozar de sus beneficios, de repente se mete a estudiar para auditor y más adelante va a hacer uso de esas licencias con goce de salarios y demás. Repito, los derechos son de todos y no de alguien en particular. Adelante, estimado Eric. Eric, bueno, Luis Obed, creo que tiene levantada la mano. Sí, licenciado, solo una consultita. En alguna ocasión laboraba para una institución en donde dependiendo a la cantidad de años que usted tuviera, siempre daban un bono que se llamaba productividad. Pero en este caso, ese bono iba aplicando, por ejemplo, si usted tenía 5 años, le daban un porcentaje de ese bono. Si usted tenía 10, le dan otro porcentaje de ese bono. ¿Podría ser también un ejemplo de esta parte o sería lo que no se encuadraría? Bien, totalmente, mi estimado Luis. Ahí usted acaba de dar otro ejemplo. Al final se dan derechos, repito, que eventualmente cada trabajador, conforme los años que vaya teniendo en la empresa, va a ir pudiendo hacer uso de ellos. A eso va este principio de necesidad. Justamente, repito, los derechos son de todos, no de nadie en particular. Y en este caso lo que la empresa estaba haciendo era premiar la fidelidad y el buen trabajo de sus trabajadores a través del tiempo. El ejemplo casa a la perfección, mi estimado Luis. Ok, licenciado, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Queda claro este principio de necesidad? ¿Queda claro el principio de necesidad? Sí, Lick, bastante claro. Excelente, perfecto. Entonces, si no hay dudas, seguimos. Bueno, el siguiente principio, jóvenes, el siguiente principio es el principio de indeterminación y representación adecuada. Indeterminación y representación adecuada. Aquí se los consigna en el chat. A ver, este principio va mucho de la mano del primer principio que vimos de la no bilateralidad, de la bilateralidad no individualizada. A ver, ya hablamos en ese principio de la bilateralidad no individualizada que sí existe una bilateralidad, pero no sabemos a ciencia cierta, ¿sí? Las personas que están detrás del conflicto. Entonces, en ese principio de bilateralidad, lo que se busca es que quienes accionen estén legitimados, ¿sí? Estén legitimados. Bueno, entonces el proceso empieza con esa legitimación. A ver, entonces ya sabemos que hay una bilateralidad y como no se puede individualizar a quienes están accionando, lo que la ley nos manda es a revisar la legitimidad. Entonces el patrono va a revisar la certificación del acta del grupo coaligado o la certificación del acta de lo acontecido en la asamblea del sindicato, en donde se decide plantear el conflicto, se prueba el proyecto de pacto
se establece a quiénes se les faculta para negociar y además la certificación extendida por la Dirección General de Trabajo, en donde consta tanto la personalidad como el del sindicato como la personería de los integrantes del comité ejecutivo. Hasta ahí está solventada esta situación. Ahora, en lo sucesivo, ¿sí? En lo sucesivo, nos encontramos frente a otro inconveniente. Les voy a poner acá unas ideas, permítanme. Entonces, miren, pues, principio de determinación y representación adecuada. Dice, un proceso colectivo constituye un conjunto de personas casi indeterminados y que, por su cantidad, resulta impracticable notificarlas del modo tradicional y traerlas al proceso. Sin embargo, legalmente son representadas por una persona jurídica cierta, permanente y determinada o una temporal, pero siempre determinada. Entonces, superada ya esta fase, ¿sí? Superada la fase de que logramos acreditar la legitimidad de quienes están accionando, nos encontramos ahora frente a un dilema en cuanto a lo que sucede en materia individual, ¿sí? En materia individual, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes? Para poder realizar la audiencia de juicio ordinario laboral, tenían que estar notificadas las partes, tanto el actor como el demandado, con por lo menos 3 días de anticipación. Recuérdense que la primera resolución, se recuerdan ustedes que se tiene que hacer de manera personal, y supongamos entonces que en algún momento no se logra localizar al patrón. En la dirección que dieron, pues no atiende nadie, o no sé, ha habido complicaciones en el camino y el encargado de notificaciones del juzgado no la ha podido realizar por cualquier cosa. Si una de las partes no está notificada de una incidencia, ¿sí? No se puede continuar con el proceso, ¿sí? Y eso va a ser en cualquier área del derecho, para poder precluir una etapa, para poder aperturar una nueva etapa, para poder realizar una diligencia, todas las partes deben estar debidamente notificadas. Ahora, en el proceso colectivo tenemos el inconveniente que hay una indeterminación de cuántos trabajadores son, ¿sí? Va a haber un momento, vamos a ver que si fracasa la negociación, les he mencionado, ya se puede plantear el conflicto en materia judicial. Ahora, en ese momento el juez va a revisar que las personas que están planteando el conflicto estén debidamente legitimadas, ¿sí? Va a revisar que están debidamente legitimadas, pero el tribunal no va a tener la certeza de cuántas personas son las afectadas por el conflicto. No sabe si son 20 trabajadores, si son 50 o si son 100. Es decir, hay una indeterminación. Entonces, este principio nos establece, como lo acabamos de leer, que las actuaciones que se resuelvan y les sean notificados a las personas que estaban legitimadas para representar a los trabajadores, se tiene como que fueran hechas a la totalidad de los trabajadores, ¿sí? Repito, estas personas que están legitimadas, sea el grupo coaligado a través de su comité ad hoc o el sindicato a través de su comité ejecutivo con 3 integrantes o la totalidad de ellos, todas las actuaciones en las que ellos intervengan y todas las resoluciones que sean otorgadas dentro del proceso y que les sean notificados a estos representantes ciertos, permanentes y determinados o temporal, recuérdense que el grupo coaligado dura solo mientras dura el conflicto, todas estas diligencias se van a tener como bien hechas a la totalidad de los trabajadores, ¿sí? En ningún momento va a ser un impedimento que alguien diga, mire, se planteó un conflicto, yo soy trabajador de la empresa y a mí nunca me notificaron de ese conflicto. No estoy de acuerdo. Para eso hubo una asamblea y se determinó quiénes eran los representantes. Repito, en ningún momento puede alegar algún trabajador, ¿sí?, el querer entorpecer el avance del proceso alegando que no ha sido notificado, que no tiene conocimiento del proceso, porque, repito,
todas las resoluciones que le sean debidamente notificadas a los representantes, ciertos, permanentes, determinados o temporales, en el caso del grupo coaligado, se tienen por hecha a todos los trabajadores. Además, ahorita voy a estimar, Ari, además, veamos el artículo 49, segundo párrafo. Artículo 49, segundo párrafo. Vean pues, artículo 49, segundo párrafo. Ahí pueden ponerle un epígrafe, ley profesional. Establece: el pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o, ojo ahí, que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. ¿Sí? Veamos el artículo 50. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para dos puntos: las partes que lo han suscrito, es decir, para el sindicato o los trabajadores del grupo coaligado. B, todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción a aquel que se refiera, en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos, y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Y 3, los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Entonces, acá cobra fuerza este principio de indeterminación. Y repito, la ley establece entonces, vamos a ver que la ley establece entonces que todas las actuaciones, ¿sí?, que se notifiquen o de la que sean parte los trabajadores que legítimamente están acreditados para representar a los trabajadores, surge en efecto en todos los trabajadores, porque el número para el juez, ¿sí?, o para el Tribunal de Conciliación, cuando lo vemos en su momento, es indeterminado. Y lo indeterminado es porque, a ver, establece la ley que los que se van a beneficiar de un pacto o de una negociación, ¿quiénes son? En primer lugar, establecen los que han suscrito el pacto, es decir, los del grupo colectivo y los del sindicato. 2, establece todas las personas que al momento de firmarse el pacto trabajen en la empresa. Y 3, va más allá, por eso hay una indeterminación, porque establece que los trabajadores que entren a laborar más adelante en la empresa, dentro de un mes, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 3 años, van a gozar de los beneficios de esa negociación. Por ejemplo, si hoy se suscribe el pacto colectivo de condiciones de trabajo y se establece que se da una licencia con goce de salario a todos aquellos que quieren estudiar para su examen técnico profesional. Cuando el patrono contrate a una persona dentro de un año, que justamente esté en su 9º semestre, no le va a poder decir, mire, el acuerdo se firmó el año pasado. Como usted entró hasta ahorita en el 2025, no le aplica ese beneficio de la licencia con goce de salario. Eso no se puede hacer, establece aquí la ley en su literal C. Dice, los que se convierten en los futuros contratos individuales dentro de la misma empresa afectados por el pacto. Dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables. Si usted entra el próximo año y resulta que ya tenía la bendición de ser papá y en el pacto está establecido que el día del padre se va a dar licencia con goce de salario para que estén con su familia o para el día de la madre, usted que entró el otro año también va a tener derecho a gozar de ese descanso. Entonces, repito, jóvenes, este principio de indeterminación, ¿sí?, de indeterminación y representación adecuada se refiere, repito, como afecta a los que suscriben el pacto, a la totalidad de los trabajadores e incluso a los trabajadores futuros, el número de personas afectadas por esa negociación es indeterminado. No se puede saber cuánta gente incluso va a entrar en el futuro a la empresa. Y entonces se maneja la representación adecuada, que es
que todas las diligencias y notificaciones que se hagan a través de los grupos ciertos y determinados, permanentes o temporales, dependiendo del caso, que se hayan acreditado, se tiene por realizado a la totalidad de los trabajadores. ¿Sí? Adelante, Ari Valdés. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo tenía duda con respecto al principio anterior. No sé si era de principio de necesidad. Es que como vi que su comentario, Lick, por eso era mi duda. Ajá, sí, el que vimos anteriormente fue el principio de necesidad. Ah, ya, es que en el comentario le puso otro nombre. Por eso le preguntaba. Ah, es que yo puse progresividad, que era la base del principio de necesidad. Ah, ya. Ajá, Está entonces bien. dije que el principio de necesidad se basaba en la progresividad, que es lo que establece el 106 constitucional, y el cuarto considerando en cuanto a que los derechos de trabajo están sí o sí llamados a ser mejorados. A eso se refería, estimada Ari. De acuerdo. Gracias, Lick. Vaya, adelante, Marjorie. Sí, buenas noches, licenciado. Usted dijo de que de indeterminación y representación adecuada afecta a los que suscriben el pacto y a qué, perdón. En el artículo 50, mi estimada Marjorie, yo les decía que cuando se suscribe un pacto colectivo de condiciones de trabajo, afecta a las que han suscrito el pacto, es decir, al grupo coaligado y a los sindicatos. B, a todas las personas que trabajen en la empresa. Y C, a los que a futuro entren a trabajar a esa empresa, también se le van a aplicar los beneficios que se hayan logrado a través de la negociación colectiva. Es decir, básicamente, los derechos de trabajo, los beneficios o las conquistas laborales que se logren a través de la negociación colectiva son para todos los trabajadores, estimada Marjorie, tanto para los que están actualmente en la empresa o institución, e incluso para los que van a trabajar más adelante. Ninguno de los contratos a futuro se puede hacer en condiciones menos desfavorables que lo que ya establece el pacto colectivo. Muchísimas gracias, licenciado. Perfecto. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Adelante, mi estimado Luis Obed. Solo una consultita, Lick. Imaginemos de que, bueno, vamos al ejemplo que usted tenía, que tienen 15 días las personas que van con licencia de trabajo para poder estudiar. En algún momento el patrono podría venir y decir, bueno, ese pacto ya no va a aplicar a partir del año 2025, por decirle algo, o siempre se va a tener que manejar. Recuérdense que vamos a ver lo siguiente. Los pactos colectivos tienen que tener una vigencia no menor de 1 año ni mayor de 3, ¿sí? Pero en todo caso, esa vigencia es solo para volver a discutir y evaluar si se mejoran algunos derechos o se crean nuevos, pero nunca para perder derechos laborales, mi estimado Luis Obed. Desde el momento que el patrono negoció o que un tribunal falló a favor de los trabajadores, otorgándoles un derecho, este ya es irrenunciable. O sea, no podría darse, por ejemplo, el suceso, jóvenes, que en el siguiente pacto el patrono negocie, miren, yo les voy a quitar la licencia con goce de salario y a cambio les doy 5 días más de vacaciones a todos. Les beneficia más porque son la mayoría. Y que entonces quienes estén negociando, sea el grupo coaligado o el sindicato, acepte que les quiten un derecho. Acuérdense que es irrenunciable, mi estimado Luis Obed. Desde que el derecho se creó, ya es irrenunciable para el trabajador. Entonces, vamos a ver que la vigencia de los pactos, repito, es solo para revisar, de acuerdo a las posibilidades del patrono, si se pueden crear nuevos derechos o mejorar los ya existentes, pero nunca para que el trabajador pierda derechos, mi estimado Luis Obed. Entonces, repito, para ser conclusivo, una vez adquirido el derecho, ya no puede perder vigencia. O sea que la negociación podría ser que en lugar de 15 días pasáramos a 17, por decirle un ejemplo. 7 a 18 o a 20, exacto. O que, por ejemplo, el patrón dijera, miren, no les puedo dar más días, pero adicional a los 15 días, un bono de 500 quetzales para los gastos de la papelería, etcétera, ¿verdad? Pero solo para mejorar. Gracias, Lick. Lick, esto sería aunque el pacto desaparezca. Sí, es que miren, digamos, lo que pasa que cuando nos habla de la vigencia del pacto, repito, Ari,
es solo el plazo en el que la ley establece que se pueda volver a revisar, nunca para perder vigencia. Puede ser que se cumplan los 3 años del pacto y no se planteó la negociación por parte de los interesados, es decir, de los trabajadores. Esa vigencia, repito, no quiere decir que entonces, como ya no se revisó el pacto, todos los beneficios que se lograron en ese pacto se pierden, nunca. Si no hay una denuncia para renegociar el pacto colectivo, sigue teniendo vigencia, mi estimada Ari. Creo que es importante para todos que todos tengamos claros que la vigencia no es, ¿sí?, enfocada, o no, su finalidad no es realmente cuánto tiempo vamos a gozar de esos derechos laborales, no. La vigencia es solo para que se establezca en 1 o 3 años una revisión de ese pacto, pero nunca, nunca, nunca debe entenderse como la pérdida o la disminución de derechos laborales, mi estimada Ari. Gracias, Lick. Adelante, Jamie. Lick, una consulta. Usted mencionaba que al momento de que revisaban este pacto era para mejorarlo, pero en dado caso, ¿se podría quedar igual? Sí, porque recuérdense que, vamos a ver literal B, recuérdense que establece. Literal B cuarto consideran donde dice irrenunciables únicamente para este y llamados a desarrollarse posteriormente en forma dinámica en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal. Si las finanzas del patrono, estimada Jamie, sea una institución pública o el sector privado, si realmente el patrono logra demostrar que no tiene las condiciones económicas y sociales para mejorar los derechos, se van a mantener igual. Eso siempre tenemos que tenerlo claro, que es una negociación colectiva en la que un grupo pide y de acuerdo a las posibilidades del patrono se otorgan o no los derechos. Pero nunca, repito, debe entenderse como que se van a perder derechos. Si la situación del patrono no es buena, presupuestariamente, si es el Estado, o económicamente en cuanto a ganancias es el sector privado, nunca va a significar, repito, la pérdida de derechos de los trabajadores o la disminución de los mismos, pero sí podría quedarse exactamente igual, estimada Jamie. Muchísimas gracias, Lick. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? Adelante, estimado Henry. ¿No? ¿Oscar? Lick, fíjese que yo tengo una consulta. Dígame. Ahí en el Ministerio de Finanzas tienen el pacto colectivo, pero se da el fenómeno en que el renglón 021 no les aplica 2 bonos que tienen contemplado dentro del pacto, porque ellos aseguran de que cuando se elaboró el pacto colectivo, ese renglón no estaba. O sea, no contrataban bajo ese renglón 021. Solo estaba el 011, 022 y 031. Entonces, esos 2 bonos anuales que daban, no se beneficiaban los que estaban bajo el renglón 021. Solo recuerden el 021 si es en relación de dependencia, estimado Oscar. Sí, ¿verdad? Así es, ajá. No, entonces si les asiste, estimado Oscar, ellos pueden pelear que les hagan efectivo el cumplimiento de esos bonos. Sí lo pueden pelear, sí les asiste. Si tienen la condición de trabajadores independientemente del renglón, si lo pelean, lo ganan. Por eso le digo, solo no me recordaba si el 021 era relación de dependencia, pero si es en relación de dependencia, es supernumerario. les asisten. Lick, perdona que lo interrumpa nuevamente. No hay problema, estimada Ari, adelante. Con una consulta, por ejemplo, en el San Juan de Dios tienen ellos un bono de 1,000 quetzales. ¿Qué pasa con los demás trabajadores? Porque solo para ellos pelearon ese bono y para los demás trabajadores del Ministerio de Salud no lo dan. ¿Pero qué sindicato sería? ¿Sería el del Ministerio en general o solo el del San Juan de Dios? Sí, es que miren, por ejemplo, estimada Ari, aquí podría darse lo que yo les mencionaba anteriormente, que existen derechos difuminados, es decir, que le asisten solo a un conglomerado. No conozco las interioridades de la negociación, pero podría ser, por ejemplo, no sé si a todos los trabajadores o solo a los médicos. Me imagino que sí es a todos los trabajadores. Puede ser que ellos
en la negociación del pacto colectivo establecieron que, por ejemplo, al estar en un hospital nacional en el que atendían emergencias, infecciones y cualquier tipo de enfermedades de contagio, digamos, ellos ponen en peligro su propia salud y vida al desarrollar esa labor, y puede ser que hayan peleado un bono de riesgo, se me ocurre a mí tal vez, un bono de riesgo, a veces pueden ser bonos profesionales. Entonces sí van a haber algunas gradas, pero recuérdense que es a igual trabajo, igual remuneración. Lo repito, puede ser que en el caso de ellos sí lograron exponer y demostrar que su trabajo, sea porque están en turnos o sea porque están expuestos a enfermedades contagiosas, se me ocurre a mí, se hicieran acreedores a ese bono. Podría ser, Ari, pero es como lo que le decía, habrán de repente guarderías que van a beneficiar a un conglomerado, lo mismo la licencia con goce de salario para estudiar para los privados, solo aquellos que no se han graduado y que estén estudiando en la U. Alguien que haya sido estudiando en la U nunca va a hacer uso de ese beneficio, por ejemplo, pero bajo ese concepto se me ocurre que pudo haber sido, estimada Ari. Gracias. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos claros hasta ahí? Lic, ya solo para cerrar esa parte entonces aún exista la revisión, no se pierden los derechos, no. Y al contrario, solo pueden mejorarse si fuera el caso, según las condiciones de la empresa, ¿verdad? Ya con eso solo para cerrar el Lic, gracias. No, ahí estamos más que claro, mi estimado Marco. Repito, supongamos que el pacto es de un año, se suscribió ahorita el 5 de agosto de 2024. Dentro de un año, el sindicato no hace la denuncia del pacto para revisar el pacto, no quiere decir que se pierdan los derechos. Esto se mantiene indefinidamente, son ley profesional. Ya no hay manera de que el trabajador los pierda. Ahí estamos bien. Gracias, Lic. Bueno, si no hay más dudas, jóvenes, seguimos. Bien. El siguiente principio, ¿sí? El siguiente principio es el principio de autonomía. Principio de autonomía. A ver. Les voy a colocar acá. Establece entonces. Las características especiales del proceso colectivo lo hacen esencialmente diferente, destinado a resolver conflictos en los que el proceso común no resulta útil. Es sui generis. No existe un proceso similar en otra rama del derecho. A ver, pues. Tenemos que entender, y vamos a aprender en el desarrollo del curso, que este principio de autonomía que reviste al derecho procesal colectivo se refiere a que cualquier otro proceso que exista en la legislación nacional no hubiera sido útil para poder solventar los conflictos de naturaleza colectiva. Por ejemplo, veamos pues. Ustedes ya vieron el juicio ordinario civil. Cuando ustedes lo comparan con el juicio ordinario laboral, se van a dar cuenta que, salvo principios muy opuestos como el de formalismo versus el poco formalismo, básicamente son muy parecidos. Se interpone la demanda se puede ampliar o modificar, se contesta la demanda, se puede contestar en sentido negativo, se puede plantear una reconvención, vamos a la apertura de un periodo de prueba, hay un auto para mejor fallar, etc. Si nos quedamos en materia civil, ahorita ustedes están viendo los demás juicios, van a ver que, por ejemplo, el juicio sumario, como decía el profesor que me daba a mí, el juicio sumario es un juicio ordinario con plazos chiquitos. Es, digamos, básicamente la misma estructura, y así vamos a encontrar diversos procesos. Ahora, hablamos que en el derecho procesal del trabajo rige el principio de autonomía, ¿sí? Porque su proceso es sui generis. Vamos a ver dentro de dos temas las características del derecho procesal colectivo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que sucede algo que no sucede en otras ramas del derecho. Por ejemplo, vamos a ver aquí cómo es lo peculiar que cuando se plantea un conflicto colectivo,
está conociendo un juez unipersonalmente. Y esto lo vamos a ver despacio, solo creo que me vayan entendiendo la idea. Posteriormente, dentro del proceso, entra a conocer un tribunal de conciliación. Y si no se logra la solución, vamos a ver que finalmente resuelve otra vez el juez unipersonal. Eso no sucede en otras ramas del derecho. Repito, un juez unipersonal, vamos a un tribunal, regresamos con el juez. Primer ejemplo, por eso lo vamos a ver despacio. Vamos a ver que durante el conflicto, la sustanciación del conflicto colectivo de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Repito, lo vamos a ver despacio y con fundamento. Pero es algo que si lo buscamos en la legislación guatemalteca, en ningún proceso ordinario lo vamos a encontrar. Por ejemplo, lo de que todos los días y horas son hábiles, lo vamos a encontrar únicamente en materia de amparo, nunca en ningún juicio de primera instancia. Entonces, a eso se refiere, jóvenes. Vamos a ver, repito que existe incluso una obligación, como no lo existe, por ejemplo, en materia individual, de que tiene que haber una negociación extrajudicial entre los dos interesados forzosamente, sin la participación de autoridad judicial alguna. Pensaríamos tal vez algo similar, pero con grandes diferencias, lo que pasa en el derecho administrativo, que usted tiene que agotar los recursos ordinarios, pero realmente ya está básicamente en un pleito o en un litigio administrativo frente a una autoridad del Estado. Acá vamos a ver en derecho procesal de trabajo que otra de las características primordiales es, previo a someter a conocimiento, ¿sí?, de cualquiera de nosotros, o de alguna autoridad judicial, ustedes deben, por cuenta propia, tener un periodo de negociación y solo si han fracasado, porque incluso es obligación agotar esa fase de negociación, jóvenes. Es obligatorio, repito, es otra característica que lo hace especial que el Estado establece a través de las leyes. Antes de someter el conflicto a dirimirlo ante autoridades judiciales, forzosamente ustedes tienen que sentarse a negociar sin la obligación, sí la posibilidad, pero no la obligación de que intervenga un tercero. Y así vamos a ir viendo, repito, en el siguiente, creo que entre dos clases, tal vez el próximo lunes, cuando veamos las características, vamos a ir dándonos cuenta que entonces, repito, este principio de autonomía, jóvenes, reitero, dice las características son diferentes. Es un proceso sui generis, que no existe otro en la legislación similar a él. Y ya les repito lo que les decía al inicio, vean como por ejemplo el juicio ordinario civil, el juicio sumario, el juicio oral e incluso el juicio ordinario laboral son muy parecidos en cuanto a su estructura, no hacia los plazos ni a los principios, pero sí a su estructura. Entonces, a eso se refiere básicamente, jóvenes, lo que este principio está bastante sencillo y se refiere, repito, a que el proceso del derecho procesal colectivo, repito, tiene características especiales que lo hacen único. Es sui generis y no existe otro proceso similar a este. Y este está diseñado para resolver con efectividad los conflictos derivados de la negociación colectiva. ¿Dudas o consultas? Adelante, Araceli. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿hay un fundamento legal para este principio? No, mi estimada Araceli. Cuando veamos los caracteres, ahí vamos a ir viendo conforme a cada característica el fundamento legal de cada una de las características, Araceli, que es lo que va a alimentar este principio de autonomía. Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Dudas o consultas? Se podría decir que es un principio único, o sea, un proceso único. Exacto, exacto. Por eso les digo, si lo ven aquí en las líneas que les copié, dice especiales que lo hacen esencialmente diferentes, y abajo dice es sui generis, quiere decir único en su género. A eso se refiere sui generis, mi estimada Ari, que es único en su género, como usted muy bien lo ha dicho. Gracias, Rick. Bueno, ¿dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí?
Y nos queda finalmente un último principio, que creo que no nos va a dar tiempo a votarlo todo el día de hoy, pero tal vez lo vamos a empezar a ver un poco, ¿sí? Sería el principio de reparación, mejora o reivindicación. Principio de reparación, mejora o reivindicación. A ver, jóvenes. Lo que siempre tenemos que tener claro es que todo eso tiene base en nuestra Constitución. Leamos nuevamente el 106 constitucional. Establece, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fije la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, serán nulas ipso iure y no obligará a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Bueno, entonces tenemos la claridad de que los derechos que tenemos ya son los mínimos, ¿sí? No los pueden disminuir, tergiversar o forzarnos a renunciar a ellos. Por ende, el derecho procesal colectivo, ¿sí?, ha previsto que en algún momento, ¿sí?, que si en algún momento alguno de estos derechos es quebrantado, ¿sí?, establece que debe existir una reparación. Vamos a ver cómo la ley establece que tutelando estos derechos va a hacer una reparación, ¿sí?, en dado caso un derecho se vea violentado. Como el derecho está orientado a, ya lo vimos, artículo 106 constitucional y cuarto considerando literal B que establece, dice, acuérdense otra vez de la progresividad, está llamado a mejorar los derechos, ¿sí? Y finalmente la reivindicación o reivindicación, que es la restitución de aquellos derechos que no nos están haciendo efectivos. Y aquí pueden venir ejemplos como lo que mencionaba el compañero de el Ministerio de Finanzas. Bueno, entonces veamos, pues tenemos que abordar aquí la reparación, la mejora y la reivindicación. Partamos por la reparación, ¿sí? En la reparación vamos a encontrar que existen dos divisiones: la reparación integral y la reparación pecuniaria, ¿sí? Reparación integral y la reparación pecuniaria. Entonces veamos, vámonos a nuestro artículo 380. Artículo 380. Entonces, recuérdense que en el artículo 106 constitucional dice, establece la ley que el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, ¿sí? Veamos qué establece este artículo 380. Dice, a partir del momento a que se refiere al artículo anterior, que es cuando se inicia el conflicto colectivo de carácter económico-social, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no se hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente, y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Principio de reparación
integral, ¿sí? Entonces, el legislador establece, a ver, el Estado de Guatemala tiene que fomentar y garantizar la negociación colectiva. Entonces, al trabajador hay que protegerlo y si planteado el conflicto, ¿sí? La ley aquí nos establece que cuando se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, es decir, cuando fracasa una negociación frente al patrono y se plantea ante el juzgado el conflicto colectivo, si el patrono despide a uno de los trabajadores, lo que en determinado momento pueda significar que merme la fuerza de los trabajadores, sea porque se quedan con menos trabajadores o porque los que están pensando en participar en el conflicto se asustan y se retractan de participar, repara ese daño que pudo haber causado, ¿sí? La acción del patrón. Vean, son las 18:56, jóvenes, mejor lo vamos a dejar por aquí el día de hoy porque este principio es un poquito extenso y de todos modos el día miércoles retomamos desde el inicio este principio. ¿Alguien levantó la mano por acá? ¿No? Bueno, entonces solo agradecerle. Feliz noche, agradecerle a Elizabeth, gracias por el enlace, estimada Elizabeth, y nos vemos entonces el día miércoles, jóvenes, y retomamos de inicio este principio nuevamente. Buen descanso. Igualmente.